La Voz del Maule. Tremenda invitada, nuestra panelista que nos acompaña casi cada viernes, pero siempre está con nosotros, Karin Mancilla, nuestra psicóloga favorita. ¿Cómo estás? Bien, Patricia, ¿tú qué tal? ¿Cómo amaneciste hoy día? Bien contento, sí. ¿Y tú? Bueno, bien, como día viernes Como ya. día viernes ya, sí. La antesala del fin de semana, así que bien. Sí, estamos ya casi llegando al último fin de semana del año. Ya no queda nada, pues. Ya no queda nada. Así que, ¿qué vamos a conversar hoy día, Karin? Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la violencia en las relaciones de pareja, cómo prevenir indicadores de violencia, tipos de violencia, como para poder detectarla y trabajarla. Por supuesto, un tema sumamente delicado igual y importante tratar porque creo yo, muchas parejas no son conscientes, algunos, de que están realizando violencia en una relación. Absolutamente se invisibiliza, uno se acostumbra, normaliza ciertos patrones de violencia. Pero por otro lado, lo bueno es que hoy en día, a través también de las redes sociales, está bien en boga la prevención de la violencia. Sí. A través de estas llamadas, banderas rojas, los indicadores más de violencia en el fondo, que son más tempranos, otros más tardíos, hacer prevención, etcétera. En las llamadas red flags que se comentan en redes sociales. ¿Por dónde iniciamos? Podría ser por la definición de violencia de partida. Iniciamos por la definición de violencia. Y contextualizarla. En este contexto de pareja, es toda acción para ejercer poder y control, ya sea por acción o por omisión. Súper importante. No es solo hacer algo, sino también dejar de hacer algo, porque hay muchos actos violentos que tienen como base la negligencia, la ley del hielo, un tema muy ligado a lo que es la violencia psicológica, que también quiero que lo profundicemos. Importante. Absolutamente, porque si bien no deja daños visibles, pero deja un daño emocional, mental que no se ve y es mucho más grave y es más complejo tratarlo si uno no toma procesos terapéuticos muchas veces. Por lo general, el daño psicológico se tiende creo yo, a confundir un poco como con quizás bromas, como a bajar el perfil, como mencionaste tú, esto de la ley del hielo a veces. Pasa en las familias, creo yo, por ejemplo, que el papá cuando está enojado con la mamá dice, no va a ser la ley del hielo, y los hijos generalmente se dan cuenta de que están enojados por hechos como eso. Absolutamente, lo que hoy se le llama pasivo-agresivo, es un estilo de comunicación que si bien no dicen las cosas directamente, pero lo hacen notar indirectamente. A través cuando uno, como se dice en buen chileno, tiras palo, andas con cara enojado, miradas de rabia, de odio, etcétera. O también a través del lenguaje no verbal, cerrar portazo, el pegarle fuerte a la mesa, sarcasmo, etcétera. Hay muchas manifestaciones de violencia y también, si te parece, podríamos ver los tipos de violencia, como para que se identifique. Mira, todo lo que es dentro de la violencia psicológica o abuso emocional, que también se le llama, podemos encontrar un tipo de violencia que se llama intimidación, que no se trata de ni siquiera tocarte un pelo, sino, que tú tengas miedo a través de acciones, miradas, golpes, como decía, cualquier cosa que no sea violencia física, por ejemplo, pegarle a la mesa, lo que decía, los portazos, el asustar al otro, porque en el fondo la víctima de violencia siente que cuando el otro arroja un objeto delante tuyo, la próxima va a ser uno. Y esa es la intimidación. Otro tipo de abuso emocional tiene que ver con la descalificación, la ofensa, cuando uno hace menosprecio, chantaje emocional, junto con eso la amenaza. Hoy en día se hace mucho esta manipulación emocional, que también se da dentro del patrón, no sé si lo has escuchado, Patricio, del narcisismo. Hay muchas personas con ese perfil narcisista que carecen de empatía, son personas que no conectan con las emociones propias ni tampoco con las ajenas, que suelen ocupar mucho las tácticas de poder y control, como el chantaje emocional y estos tipos de violencia más psicológica. Por otro lado, está la típica clásica, por decirlo, la violencia física, que puede ser a través de cualquier golpe, cachetada, patada, tirones de pelo, cosas de ese tipo. Además está la violencia sexual, que no solamente a través de violación, abusos sexuales, sino por ejemplo, obligarte o presionarte a ver pornografía, presión sexual, que se realiza mucho y también dentro de parejas consolidadas. Y uno desde ahí piensa que no es violencia porque es mi esposo, es mi pareja, pero sí lo es obviamente cuando es contra la voluntad de la víctima. Y antes de pasar a la violencia física y a la violencia sexual que mencionaste, me surgió una duda en el hecho de la violencia psicológica. En cuanto se puede catalogar como violencia directa e indirecta, por ejemplo, el decirle a una persona improperios directamente, a comportamientos que son quizás un poco más indirectos, como la misma ley del hielo. Absolutamente, sí, una buena categorización que sí se puede ocupar en este contexto, porque claro, directa sería, por ejemplo, en este caso, decírtelo a ti, justo algún improperio, lo que sea, y claro, indirectamente, como te comentaba, a través de puede ser una tercera persona, desprestigiarte, los ataques, como te decía, pasivo-agresivo, no específicamente contigo aquí en vivo, o desprestigiarte, no sé, a través de redes sociales, que se hace mucho, lamentablemente se hace mal uso de eso.
las redes sociales hoy en día son un factor sumamente importante en cuanto, bueno, si bien se utilizan hoy en día más para la prevención, para educar a la ciudadanía también, a los jóvenes, sobre todo creo yo que hay que educarlos desde pequeños al hecho de la violencia de pareja en este caso, también son un factor importante a la hora de gatillar la violencia hacia las parejas como tal. Absolutamente un arma de doble filo. Un arma de doble filo. Porque también se da otro, bueno, dentro de lo que es la violencia psicológica está tipificada las infidelidades o microinfidelidades que además se da mucho a través de las redes, o sea, hay mucho conflicto de pareja, yo lo veo harto en terapia por mi especialidad que es ser terapeuta de pareja, problemas, crisis, violencia misma, por el me gusta que le diste a esta niña, que el comentario que agregaste, que los seguidores, se ha prestado para mucho, siento yo, el tema de redes sociales. Como te digo, estas microinfidelidades, que si bien una infidelidad como lo conocemos, es lo clásico, pero son otras manifestaciones. Pero me llama mucho la atención, yo desconocía esos términos, o sea, de catalogar como microinfidelidad el hecho de que dar, por ejemplo, un like a otra persona. ¿A ese nivel ya se habla hoy en día? Claro, o por ejemplo, mentir y decir que uno está sin pareja cuando estás con pareja y estar coqueteando con otro, pues eso también puede ser considerado un acto de microinfidelidad. Y eso, bueno, esos actos igual son bien complejos de que se puedan conocer, o sea, creo yo que una persona tendría que decirlo directamente a la otra. Es complejo, sí. Sí, considero que es complejo, a no ser que una persona evidencie que esté en el momento y que esté coqueteando. O le digan, oye, tu pareja está coqueteando con tal persona. Es que hay mucho conflicto asociado a eso, al tema de redes sociales, por eso se hace un mal uso muchas veces. Como que se presta para todo y como ya está el tema de los likes, de los comentarios, de agregar, etcétera, hay mucho. Y como te das cuenta, Patricio, estas son cosas que igual es difícil de explicarlas de repente hasta un psicólogo o en el contexto más legal de denuncias, demandas. Por eso también cuando hay casos graves de violencia y van a la consulta o hay denuncias de por medio, lo que hacemos los psicólogos es hacer peritaje psicológico, se evalúa más el daño psicológico que además el físico, cuando solo psicológico, que más es no es palpable, pues no es concreto, no es algo tangible, es difícil de periciar y de evaluarlo. Pues. Uno ve, por ejemplo, el estrés postraumático, que son consecuencias de la violencia, cuadros de depresión, trastornos de ansiedad, problemas de autoestima, inseguridad, muchísimo. Y la infidelidad como tal, que muchas veces también en nuestro país por un tema cultural estuvo validada, no sé si te acuerdas de ese programa Infieles hace mucho tiempo, sí. Un clásico en su momento. Pasa que, bueno, también hasta se provoca con eso, el tema de la infidelidad, actos de ideación suicida, suicidios, problemas heavy. Es todo un temazo. Sí, bueno, mencionas infieles, también estaba este otro programa, Manos al Fuego, en donde evidenciaban a las parejas que como que los llamaban a ser infieles, la incitaban a generar una infidelidad. O sea, la televisión igual se prestaba en su momento para generar este tipo de conflictos o dejarlos en evidencia también. Sí, se me olvidó ese programa, que era, igual sí, tenía su morbo. Tenía este programa full de morbo en ese tiempo la televisión. Por ejemplo, la seguridad dentro de la ignorancia, como no soy psicólogo, y sin minimizar los otros tipos de violencia, se podría considerar la agresión como la violencia más, no sé si importante, pero como la más significativa, ya llegar a una agresión. ¿Física, dices tú? Física, sí. Bueno, es que, como te comentaba, o sea, en el contexto legal sería como lo más grave, porque algo como palpable, algo que se puede constatar a través de evaluaciones físicas, médicas, pero en términos psicológicos, la violencia psicológica, valga la redundancia, es la más grave a largo plazo, porque es la que deja más huella a nivel, bueno, emocional, y también pasa a un plano físico cuando uno somatiza bajo cuadros de estrés. También se puede considerar, por ejemplo, como un acto de violencia dentro del contexto pareja, el minimizar, invalidar mucho los sentimientos del otro o justificar mi propio comportamiento también. Si yo tengo un comportamiento violento, justificarlo, no, es que yo soy así, es que así me criaron, tiene mucho que ver con eso. Por eso la manipulación es una táctica muy usual con respecto a los perfiles violentos. Mira, esto se da en todos lados, en toda clase social, hombres, mujeres, pero siempre hay un porcentaje mayor, como te decía, bueno, de gente narcisista que es un trastorno de personalidad y que se da más en hombres que en mujeres. Pero se da en todo vínculo. Cuando tú mencionas a la familia también, para qué decir hoy en día en contexto laboral, muchísimo del mobbing, el acoso laboral. Entonces hay violencia lamentablemente en todos lados y es difícil erradicarla, porque ya es algo cultural, siento yo. Pero sí se puede neutralizar o aprender a poner límites, tomar decisiones, ¿cierto? Tomar distancia de ciertas personas. ¿Y en qué punto se tiene que empezar a trabajar como pareja? Cuando se evidencia algún tipo de violencia, yo creo que primero empieza por algunos gestos mínimos, puede ser. Exacto. Y después puede ir escalando hasta llegar, por ejemplo, a una agresión física.
Sí, pues ideal detectarla al inicio, que no es fácil. De repente ver conductas como, a ver, se supone que la pareja debiese ser simétrica y muchas veces hay actos que hacen una asimetría en la relación, como cuando yo te pongo el pie encima, como se dice en Chile, no ejerzo poder y control, me enojo cuando vas a ver a tus familiares, ponte tú, no te hablo y ahí tomo el tema de la ley del hielo. O invalido lo que tú sientes, ¿no? Que eres cuática, que le das color, no es para tanto, si una tontera, eso ya pasó, o dejar, si tiene un hijo con la persona, dejar al hombre, a la mujer con el hijo, no pescar, ser negligente. Es bueno identificarlo y para tratar, como te decía, de prevenir, porque sí se puede prevenir, pero la violencia incipiente cuando ya está surgiendo. Por eso no hay que hacer caso omiso a señales que nos provocan con dolor de guata o incomodidad o algo que intuitivamente tampoco sé que no está bien, no me hace sentir bien, me hace sentir media vulnerado, vulnerada, etcétera. Y en ese punto es importante lo que se mencionó anteriormente, estas banderas rojas, que muchas veces en las redes sociales se tornó como un meme, las llamadas red flags, pero a mí me llama la atención de que, bueno, tú las mencionas, porque yo, para mí en su momento eran como un meme, pero realmente hay que tener consideración de estas llamadas banderas rojas, red flags. Como hay banderas verdes, dicen ahora también en También, contexto de sí, redes sociales, también, que sería el contrario. Por ejemplo, en este contexto de relación de pareja, las relaciones más sanas, quien te da seguridad emocional, los lugares seguros, que también es un concepto acuñado ahora en la modernidad. Pero claro, las banderas rojas son indicadores, señales que uno ve o siente, percibe del otro que no nos acomodan, no nos hacen sentir seguros, no nos hacen sentir amenazados, que son señales de peligro, por decirlo. ¿Y tú sientes a nivel educacional falta enseñanza desde más pequeño, todo esto, estas temáticas que sea, ya sean en los colegios o de los mismos padres? Bueno, que quizás, bueno, hablo de los padres, pero quizás los padres tienen esos problemas y no los ven, no los visibilizan ellos mismos. Exacto, yo mira, si me preguntas, yo creo que absolutamente sí, pero más en lo que respecta a educación emocional, como para aprender a poner límites y conocer cuál en el fondo, qué cosas están bien, qué cosas están mal, porque no hay educación emocional, hay muy poca intervención psicológica, no solamente en la escuela de los niños, sino también en adultos. En los contextos que te mencionaba, laborales, poca intervención de talleres, de cosas de bienestar, de cohesión grupal, hay muy poca salud mental, poca difusión, siento yo, de estos temas que son súper relevantes para a la hora de prevenir y erradicar la violencia. O sea, en nuestro país estamos todavía al debe en el sentido de salud mental. Muchísimo, salud mental sí, si bien como te decía está en boga hoy en día, pero aún falta más difusión, más promoción, prevención. Lamentablemente, bueno, los programas del CERNAMEC se erradicaron hace un tiempo. Y eso, bueno, algo hacía bastante, porque trabajaba con los hombres que ejercían violencia y con las víctimas de violencia. Entonces ahí quedamos, siento yo, al debe muchísimo. Ojalá que se creen nuevos programas, haya nuevas intervenciones de profesionales que puedan, como lo estamos haciendo hoy día, difundir estos temas. Y bueno, sobre todo, iniciar, como mencionas tú desde los más pequeños, pero desde la mirada emocional, de la educación emocional de los más jóvenes, para poder, bueno, formar después a un hombre, a una mujer hecha y derecha, pero con un conocimiento de sus emociones que sea, por así llamarlo, óptimo. Exactamente, y adecuado para a la hora de saber qué no, qué sí, cuáles son, qué quiero, qué necesito, cuáles son mis intransables o innegociables, qué no estoy dispuesto a aceptar o a permitir. Porque con suerte cuando somos chiquititos no hablan así como escuetamente del abuso sexual, que no te toquen tus partes, cosas de ese tipo, frases de esa índole. Pero poco del tema de pon límites, esta pareja no es sana para ti, esta persona sí, no se habla de eso. Y estamos hablando de que hoy en día los jóvenes quizás algunos tienen pareja desde los 14, 13 muy años. Precoces, muy precoces. La vida sexual inicia 12 años, promedio 13 años, cuando hace 10 años atrás eran los 16, 17, como que todo en este tema se ha vuelto mucho más anticipado, más temprano. Bueno, igual influye también en eso el acceso a temprana edad de las redes sociales, del internet como tal. Muchísimo. También, claro, al tema de la pornografía, a la hipersexualización, que también influye en otros trastornos, hay como mucho plano como para abusos, cosas de la índole más sexual, que también a la larga puede derivar en violencia sexual o en transgredir límites de un otro. Y tocando el tema que mencionaste, por ejemplo, de la pornografía, se da el hecho de que el consumo constante de pornografía genera patrones en las personas. ¿Adultos? En los adultos, sí. Mira, tengo mucha gente va a terapia por el tema de la adicción a la pornografía o a la masturbación. Pero ¿sabes qué? Eso tiene que ver más con un cuadro ansioso
adictivo y se trata como una adicción como tal, pero la pornografía lo que hace en términos concretos es bueno que uno romantice, idealice o sobrevalore el sexo, como que uno se frustre muy rápido a la hora de tener relaciones porque no puede lograr cumplir con ciertas expectativas relacionadas a la pornografía, como bueno, temas de duración, frecuencia sexual, cuerpos pero casi perfectos, ¿me entiendes? Según los estereotipos, más bien por eso. Y esto puede conllevar a generar algún tipo de violencia dentro de una pareja. El tema de adicción a la pornografía no netamente, eso tiene que unirse con otras variables, cruzarse con otras cosas que son más de crianza, más de traumas no resueltos, temas individuales de los cuales las personas no se hacen cargo y muchas veces son generacionalizados, tras generación y generación, abuelos, bisabuelos, donde han habido patrones de violencia arraigados en la familia que se van no heredando, porque no es una herencia genética la violencia, se van aprendiendo, la violencia se aprende y se puede desaprender para reaprender patrones más sanos de comportamiento. O sea, una familia donde un menor crece y ahí está puro grito, discusiones, peleas, es más propenso a que cuando sea adulto tenga replicar. Replicar. Repite, la persona en general, por una naturaleza humana del cerebro, reconoce los patrones conocidos, los reconoce como algo familiar, literal, y lo tiende a replicar. No obstante, igual hay casos de que vivieron tanta violencia cuando chiquititos como testigos y como víctimas directas que prefieren obviamente erradicarla y hacer todo lo contrario y son súper susceptibles a acciones violentas, más sensibles. ¿Y eso cómo se puede llegar a dar? O sea, tiene que ser una decisión netamente personal de la persona, de querer, es decir, ya no quiero ser como mis padres, por darte un ejemplo, corto todo de raíz. ¿O se puede trabajar también con ayuda de profesionales? Mira, más que un factor de voluntad, porque a veces no es suficiente, ni de disposición a terapia, hay que trabajarlo porque es un tema más inconsciente, son patrones arraigados a un nivel más como neurológico, cerebral, por todo lo vivido. Por eso siempre se recomienda la terapia psicológica, es súper importante complementar con eso, porque hay algunos casos que basta con la voluntad y la disposición, pero no siempre es suficiente en la mayoría. ¿Y desde qué edad se recomienda? ¿La terapia? Sí. Bueno, idealmente de chiquititos, pero siempre es difícil que los padres, excepto que haya un problema grave de comportamiento en el colegio, lleven a los niños. Pero yo más que de la edad sugiero ser preventivo, porque uno va a terapia cuando ya está, pero... Eso siento yo que todavía no se le da el peso necesario a ir a terapia. Todavía hay como un prejuicio en él. Ya digamos, esa persona va a terapia y todo el eso. loquero, mitos, tabúes. Estamos hablando de un mito que yo creo que lleva muchos años. Vida, y si bien, creo yo, a mi parecer, se ha ido mejorando un poco, a raíz mismo, igual las redes sociales han sido partícipes de eso, de difundir más la importancia de la salud mental. Ha habido pequeños avances quizás a nivel nacional, pero todavía falta mucho, considero. Muchísimo, pero como dices tú, claro, las redes lo han validado, más como que lo naturalizan, pero falta, claro, mucha más difusión de eso, porque, por ejemplo, en otros países, en Argentina u otras naciones, cada persona, o muchas al menos, tienen casi un psicólogo de cabecera como uno tiene un médico. Entonces ir al psicólogo es algo naturalizado, normal y algo que está súper validado. Porque la salud mental, si bien es algo que no se ve necesariamente, pero define tu calidad de vida, tu disfrute, si tú eres feliz o no, es todo. Tú puedes tener, te pongo un ejemplo, no sé, ser millonario, tenerlo todo materialmente, pero si tu salud mental no está bien, nunca vas a poder disfrutar ni tener, como te digo, buena calidad. Y hemos visto casos emblemáticos de personalidades famosísimas que han tenido problemas psicológicos. Y claro, las personas, y hay otro error porque las personas suelen asociar como el dinero a la felicidad propiamente tal. Muchísimo. Y qué bueno que existe esa apreciación con Argentina, porque acá en Chile es sumamente complicado para las personas para tener un acceso público a un psicólogo. Es muy complicado. O sea, es escasísimo. Es que es caro también. También, o sea, eso ya tendría que ser a nivel particular. Sí, bueno, igual a través del GES hay ciertas patologías que cubre la atención, o sea, que la atención psicológica está, pero no es un todo, o sea, no es, y aparte que el servicio público de salud igual como que no se da, lamentablemente no se da abasto a tanta demanda, a tantas personas, entonces la atención es más reducida. Por ende, no necesariamente la mejor calidad, no digo que la atención particular sea privilegiada, pero es todo relativo, también depende de los profesionales, la vocación, la especialidad, la formación, etc. Así es, Karin. ¿Qué más podríamos mencionar con respecto a lo de la violencia en las parejas, que quede en el tintero, para que no quede nada en el tintero, como dicen? O sea, siempre yo digo para hacer prevención desde lo individual, trabajar mucho la autoestima, el cariño propio, el espacio personal, los límites.
definir tus intransables, qué cosas no estoy dispuesta a tolerar y ser congruente con uno, porque al final uno a veces rompe sus propias reglas. Si yo no quiero una persona así, que me trate de esta manera, tengo que de partida poner el límite, y yo creo que sugiero trabajar siempre en eso, en aprender a poner límites, que hemos hablado acá sobre la asertividad, también dando algunos tips y es bueno profundizarlo. Y me gustaría hacer énfasis en eso, porque lo has recalcado, en el trabajo individual antes del trabajo en pareja propiamente tal. Porque muchas veces, claro, cuando las parejas sienten que están en un conflicto, todo como que van juntas a la terapia. Sí. Siendo que quizás el problema es a nivel individual, o sea, yo como persona, como Patricio Moya, tengo un problema y tengo que resolverlo de manera individual antes de poder llegar a resolver mi problema en pareja. Absolutamente sí. Como dices tú, cuando van a terapia de pareja es como el último cartucho antes de separarse, y ahí lo dicen textual, así. Pero sí, efectivamente, o sea, es que lo que pasa, yo siento que la cultura dentro del exitismo asocia a estar en pareja como felicidad, como que si uno está sin pareja es un estado, es algo temporal y que vas a llegar a después estar en pareja. Y no necesariamente así, no estar en pareja no es estar solo, literal, porque se fusionan esos conceptos. No tienes pareja, estás solo. Y no es así, pues. En el fondo es súper importante que nadie más que uno va a estar 24/7 con uno hasta el fin de los tiempos. Entonces ese trabajo y esa relación hay que cultivarla desde siempre. Y si se puede ir a terapia, o sea, espectacular, o hacer autoterapia. Uno también puede hacer muchas cosas por sí mismo, desde hacer ejercicio, ¿cierto? Meditar, llevar un autorregistro, hacer ciertas acciones terapéuticas para uno. O sea, en ese sentido, Karin, una pareja no debería, como bien dices, ir a terapia solo a quemar el último cartucho, ¿no? No, porque ahí bajan las probabilidades claramente de éxito de la terapia, porque ya ha pasado mucha agua bajo el puente, pues han habido muchas crisis no resueltas, conflictos, rabia, rencores. Claro, van por emergencia ya, por creer que eso los puede salvar, porque muchas veces también se da el tema de que parejas tenían bebés, creyendo que eso les iba como a salvar la relación. Tampoco se... Y todo lo contrario, porque al final es lo mismo que como que convivir, que vivir juntos. Se multiplican las responsabilidades, muchas veces los problemas, y esto generan conflictos tremendos, y muchas parejas también, como dices tú, van a terapia por los hijos, por mantener la familia, y a la larga muchos hijos, yo creo, cuando son adultos, agradecen cuando los papás se separaron cuando había que hacerlo, pues, en vez de mantenerse juntos toda la vida por mantener esa familia, entre comillas, feliz, y no necesariamente está feliz, pues de hecho le creas trauma al niño. Bueno, eso, de una mirada psicológica, eso sería mejor. Mil veces. Separarse en el momento justo. Cuando ya terapia de pareja, esa instancia no funciona, no se da, ya está rota la relación, al menos en el periodo donde está la crisis es mejor para que decante ya dejar de ejercer y vivir la violencia, tomar una decisión de seguir caminos separados, absolutamente, y ser bien responsable y maduro en ese aspecto. ¿Y ese es un diagnóstico que se entrega como psicólogo cuando se atiende a una pareja? Sí, muchas veces. Es decir, no, chicos, usted ya... Es que la premisa básica es que ustedes estén bien, ojalá juntos, pero si no separados. Eso también se debe transparentar al final del proceso, obviamente, porque tampoco uno puede hacer milagros si no hay tampoco compromiso de parte de las personas. Pero bueno, si hay violencia de pareja, esa violencia va a seguir a veces escala. y a escalar. Exactamente. Karin, muchas gracias por acompañarnos muchas el día de hoy. Como siempre, una grata invitación, una grata visita, más bien digo, como cada viernes que nos acompañas, hablando de este tema, un tema sumamente complicado, creo yo, delicado, que no se suele hablar mucho y que me parece espectacular que se pueda tocar este tema aquí, en el matinal, y que las personas puedan revivir esta entrevista, y también que tú puedas difundir esto a través de tus redes sociales, como psicóloga, en tu trabajo, y que agradecido. A ti, pues un granito de arena, estamos tratando de colaborar y poder hacer difusión de prevención de la violencia en este caso hoy día. Y en este caso sumamente importante, considero yo, y que los medios de comunicación, las redes sociales como tal, se utilicen como una herramienta positiva para... Exactamente. Así que, ¿algún llamado, algún mensaje que quieras dejar, Karin, el día de hoy a todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas de Diario del Centro? Siempre hacer la invitación a pedir ayuda, que cuesta, porque nuestra cultura nos hace ser muy autovalentes, autosuficientes, a no sentirnos frágiles, que no significa ser débil. Por lo mismo, buscar ayuda en el fondo se valora mucho y habla muy bien de uno para el propio bienestar. El Centro de la Noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.